comienzo de las jornadas de FEIURIS de este día. Yo soy Paloma Díaz Lorente, soy vicepresidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Colegio, que imagino que muchos habréis oído hablar de ella. La conocemos más como AJA Madrid y forma parte del colegio, con lo cual, bueno, sobra decir que estamos para recibir a todos los abogados, pero es verdad que normalmente incidimos más y podemos ayudar más a los que están iniciándose en la profesión. Hoy, como sabéis, vamos a empezar la charla que se llama Aprende a emprender. Por cierto, es un nombre precioso. Yo no lo he puesto, la verdad es que no sé quién lo ha puesto, pero me gusta mucho porque está claro que emprender no es algo que nazcamos aprendiendo, sabiendo emprender. Y, por supuesto, hay veces que creemos que sí sabemos cuando empezamos con el despacho y se nos olvidan algunas cuestiones que no vemos en la carrera de Derecho y que hay que tener en cuenta para evitar fracasar o incluso creernos que hemos fracasado y quizás simplemente hay algo que no estamos gestionando bien dentro del despacho. Por eso es importante formarse y contar con la asesoría y la guía de expertos como los que nos acompañan esta tarde. Sara Molina. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Diego Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes. Os voy a contar un poquito brevemente sobre su biografía profesional para que sepáis que estáis ante auténticos fenómenos de la gestión de despachos. Sara es licenciada en Derecho, por lo tanto conoce perfectamente el lenguaje de los abogados, especializada en el área digital, es consultora y coach executive. Además es presidenta de la sección de gestión de despachos e innovación de este colegio, con lo cual la tenéis bastante cerca para pedirle consultoría gratis. Tiene un máster en negocio y derecho de las telecomunicaciones, es experta en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística, autora del Abogado 3.0 y coordinadora del Manual de Dirección, Gestión y Marketing Jurídicos, un manual fantástico para iniciarse en el mundo de la gestión de despachos. ¿Quieres que me pare? Bueno, es fundadora de... Es que tiene un currículum muy largo. Es fundadora de Marketingize y ha desarrollado su carrera tanto en el sector jurídico como en el de la comunicación y consultoría estratégica. Diego, por otro lado, es también socio fundador de Marketingize y director de proyectos de consultoría en el sector jurídico sobre procesos, desarrollo de negocio e innovación en su propia firma. Es experto en marketing y tiene dilatada experiencia en desarrollo de negocio, marketing y comercio internacional. Ha trabajado por todo el mundo, en Nueva York, Canadá, Orlando, Miami, Las Vegas, París, Holanda, o sea, desde luego has visto de todo. Sin más, voy a darles la palabra. Vamos a intentar, según me ha comentado, que la ponencia sea muy dinámica, pero es verdad que al final vamos a reservar unos 15-20 minutos para que podáis hacer todas las preguntas que queráis. Adelante. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Se oye el micrófono, ¿no? Bueno, le había dicho a Paloma que parara con el tema de los títulos porque los títulos no te sirven nada cuando vas a emprender, para nada. Sobre todo porque al final no hay recetas mágicas. Creo que nosotros no estamos aquí tanto ni en calidad de consultores, sino para compartir la experiencia de cómo creemos que se puede hacer. Pero creemos, no todo el mundo le sale mal. Es más, hay una cosa que habías dicho tú y yo me aventuro a decir que hay que fracasar. Cuando uno empieza, nunca sabe, o por lo menos tener pequeños fracasos que nos lleven a encontrar realmente la receta. Hay veces que sí que es verdad que a uno le da miedo, le da vértigo, sobre todo cuando decimos aprende a emprender. Emprender es empezar un nuevo proyecto, empezar de cero siempre cuesta. Y sobre todo porque significa mucha gente que igual está trabajando por cuenta ajena y dice, ahora quiero tener mi proyecto. Pues para mí son fundamentales dos cosas. La pasión por lo que vas a emprender, porque si no, olvídate, quédate mejor en una estructura, porque va a haber días... bueno, yo estoy embarazada. El otro día fui al médico y me decían, oye, ahora me tengo que ir a Tarragona, y me decían, oye, ¿viajas? No puedes viajar tanto. Le dije, no, no quiero la baja todavía porque me quería dar la baja. Y me dijo, ¿eres autónoma, no? Y digo, sí. Entonces, bueno, no lo hago por la parte de ser autónoma, sino que realmente me apasiona lo que hago. Y os preguntaréis qué hace una abogada metida en todas estas cosas, ¿no? Porque es un poco raro.
Estudias Derecho y se presupone que o vas a opositar o vas a montar tu propio despacho. Bueno, pues estuve trabajando en despachos durante un tiempo y en uno de los despachos suelo contar, de hecho, si alguien me ha oído alguna vez, lo que me pasó y lo que de repente dije, algo me hizo clic y dije, tengo que cambiar hacia dónde voy. Empecé a trabajar en un despacho que estaba llevando en ese momento el caso de los controladores aéreos. No sé si lo recordáis. Tenía que coordinar un equipo y me pasaron una de las llamadas de una persona que era un caso especial, porque luego se publica en El País, en El Mundo y en otras, había otras publicaciones. En un momento determinado me pasaron una persona, yo no sabía quién era. En ese mismo momento el hombre solamente me dijo hola y empezó a llorar. Entonces no sabía quién era, más que me dijeron su nombre. Me terminó diciendo que cuando habían cerrado el espacio aéreo no había podido llegar a despedirse de su madre, porque él estaba en Palma de Mallorca y su madre estaba en la península. Le escuché porque no podía hacer nada más, no le iba a decir le paso la hoja de encargo, ni simplemente le escuché. Al día siguiente me pasaron la llamada y al día siguiente me volvieron a pasar su llamada. Al tercer día me dijo, mira, yo siempre digo que es el mayor piropo profesional que me han dicho. Me dijo, mira, si tu despacho o el socio de tu despacho trata a los clientes como lo haces tú, quiero quedarme con vosotros. Después me enteré que era un empresario y que de hecho sus negocios los tenía una gran Big Four y se lo llevó todo al despacho. Era un despacho medianito, pero no era una Big Four. Ahí me di cuenta que había algo que cambiaba y que dependía. Así que hay una parte que es, podemos estar, esto que hablábamos antes, en redes sociales, podemos hacer un plan estratégico fenomenal, pero si no realmente, el cliente no percibe realmente lo que queremos transmitirle y que estamos ahí, es que no sirve de nada. Entonces, esa es la parte de la pasión. Y la segunda parte, que para mí es fundamental, si vais a emprender y vais a estar acompañados, es quién os acompaña en ese camino. Porque se puede convertir en una maravillosa aventura o en algo horrible. Entonces, no pasa nada, se cambia de socios y ya está. Y, en ese camino, que es quizá ya no tanto el por qué, sino en cómo es el tema de elección de los socios, vamos a estar cambiándonos. Esto no hay 20 minutos y 20 minutos. Quería que Diego os contara esa lección y cómo de ahí os podemos ayudar y cómo podemos ver cómo emprender a día de hoy. Y, por favor, interrumpirnos también cuando queráis, que no lo hemos dicho al principio. Sí, yo quería empezar precisamente con esto, que esto al final sea algo dinámico, porque, como se suele decir, aunque yo voy a ser padre ahora y ya podré decirlo, no le vas a enseñar a un padre a hacer hijos. Entonces, creo que a los abogados, en definitiva, sois por naturaleza emprendedores en tanto en cuanto la mayoría o una gran parte de vosotros o el mercado español, la tipología de despacho es de 1 a 2 abogados, con lo cual estamos hablando con emprendedores ya en ese aspecto. Con lo cual, vamos a hablar desde nuestra experiencia personal, de alguna manera, vamos a hablar sobre ciertos tópicos que creo que son importantes a la hora de emprender, siempre hablando desde nuestra experiencia personal como emprendedores que somos y hablando de alguna manera también de nuestra experiencia con firmas de abogados. Y quería empezar con una cosa que yo siempre digo, yo como no soy abogado y a veces creo que o me puedo permitir el lujo de ver las cosas desde una perspectiva no del abogado, creo que para empezar con un latinajo de estos que tanto gusta en el sector, creo que hay muchas veces que da esta falacia que dice el cum ergo propter hoc, que es la falacia de la causalidad. Al final, muchas veces, que también la ha nombrado Sara, cuando un abogado, cuando un licenciado en Derecho sale de la carrera, dice, como todos los despachos de abogados están formados por abogados, yo que soy abogado voy a trabajar en un despacho de abogados o voy a montar un despacho de abogados. Creo que eso es una falacia que a día de hoy, también hilando un poco con lo que ya ha dicho Alex Zouriño antes del tema del apalancamiento en tecnología, es una cosa que hoy en día está cambiando y en un futuro se va a ver cómo esto va a evolucionar y van a surgir nuevos modelos de negocio, sí, de naturaleza jurídica, quizás como puede ser el ejemplo que ha nombrado antes Rocket Lawyer, pero que detrás no hay abogados. Sí tienen en su nómina abogados o pagan a abogados, pero los ideólogos de ese modelo de negocio no son abogados. Es realmente un apalancamiento en tecnología y que se basan en otro factor determinante que creo que hoy en día es fundamental a la hora de entender la profesión, que es el manejo de información. Se hablaba de redes sociales, se hablaba de una serie de herramientas como es el CRM, que al final lo que nos da información. El otro día
por centrar este tema de la información, leía un libro y, bueno, no sé si te puedes fiar mucho de estos libros o es a nivel anecdótico. Se decía que esto ya ha pasado, ya pasó con la imprenta de Gutenberg, que a partir de la creación de la imprenta no solo fue algo maravilloso porque la información se compartió por todo el mundo, sino dio lugar a un comienzo, a un periodo de guerras el más cruento de la historia. ¿Y por qué fue esto? Esto fue porque realmente mucha más gente tenía acceso a mucha más información. También tenemos otros ejemplos a lo mejor más actuales, no tan, digamos, tan bonitos como la propagación de la educación, como puede ser, pues bueno, hoy en día vemos el DAES y vemos cómo utiliza toda esta información en su beneficio propio para atemorizar al mundo. Al final es el poder de esa información. ¿Con esto qué quiero decir? Los jóvenes abogados tienen un pro y un contra. La contra, o jóvenes abogados, o la gente que quiere emprender y quiere a lo mejor competir contra despachos o contra gente que, como se decía antes, está en Chambers por toda una trayectoria profesional que tiene. La contra es que al final se convierte en una lucha de intelectos, ¿no? O sea, yo si tengo un intelecto mejor o mayor que el del abogado contrario, pues de alguna manera voy a salir favorecido, pero seamos realistas, no todo el mundo compartimos el mismo intelecto. Y luego hay otro factor, la experiencia, y creo que en ese aspecto la tecnología, ya que estamos en un foro que se llama Fei Juris Digital, creo que los propios modelos de negocio de abogados actuales, si alguien quiere montar un despacho de abogados, puede basar su propio modelo en un apalancamiento en tecnología. Hay aplicaciones ya, el otro día Sara y yo estuvimos viendo una demostración de una aplicación que te cogía 70 folios de contratos de una due diligence, te pasaba un robot basado en inteligencia artificial y te localizaba las cláusulas que tenían esos contratos, dónde están las cláusulas que me interesan, dónde no están las cláusulas que deberían estar en esos contratos para asegurar esa due diligence. Al final, también apalancándose en tecnología, esto va a valer para poder competir a lo mejor en un entorno en el que no contamos con esa experiencia de un abogado que tiene 60 años, por decir una edad ya prudente, aunque en esta profesión esa no es la edad de jubilación, ni mucho menos, pero sí que podamos competir. También si queremos incluso en nuestros despachos 2-3 abogados, queremos contratar, como se contrata, recién salidos de la universidad, creo que esto ayudaría también a que la curva de aprendizaje de esos abogados, con estas herramientas, les permita acelerarla de alguna manera para poder ser productivos para el despacho. Bueno, con esta pequeña introducción, no tan pequeña, es porque he cogido varias ideas de la charla anterior y quería comentarlas. Creo que al final hay dos factores fundamentales cuando se emprende. Decía la analogía, ¿no?, del voy a ser padre. Creo que esto de emprender tiene mucho, igual cuando se va a tener un hijo, nunca es buen momento y la decisión se toma un poco a lo loco, sin pensar mucho, no sabes muy bien cómo estás pensando en ese momento, pero bueno, vas a tener un hijo, ¿no? Entonces hay unos factores racionales y unos emocionales. Para mí realmente, bueno, tengo que decir para nosotros, y también dando la bienvenida a Susana, que está en la primera fila, que se acaba de incorporar con nosotros, creo que hay dos factores fundamentales a tener en cuenta, que son los racionales y los emocionales. Al final, unos sin otros no funcionan. Creo que los emocionales son aquellos que, como bien ha dicho Sara, nos impulsan a que cuando estoy delante de un cliente le transmito esa pasión que yo tengo por mi negocio y no por mi negocio, sino realmente por lo que yo hago y lo que me gusta. Todo esto, soy bastante detractor en este, tengo que decir, de todos estos libros de trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca más. No, esto yo creo que no es así. Yo creo que hay días buenos, días malos. El cómputo global puede ser de satisfacción, pero creo que el factor emocional tiene que ser lo suficientemente fuerte para que cada vez que te sientes con un cliente o con un proveedor o con la competencia incluso, porque tiene mucho que aportar, sepas transmitir esa pasión. Y luego, por el otro lado, claro, porque si pensáramos solo emocionalmente, pues tomaríamos decisiones emocionales, que el ser humano hay cosas, bueno, Susana también te tengo que nombrar, porque me ha dejado un montón de libros sobre la toma
de decisiones y cómo los seres humanos tomamos mejor unas decisiones u otras dependiendo de su naturaleza, creo que muchas veces esos factores racionales que nos permitan objetivizar esas decisiones que hemos tomado, más que nada para no arruinarnos de alguna manera, o para decir, oye, me he equivocado, el negocio no va como yo esperaba que fuese, porque no nos engañemos, también al final, y como muchas veces han dicho en muchas ponencias, los abogados, por muy abogados que sean, el plato de macarrones al final del día lo tiene que tener encima de la mesa y tiene que ganar dinero, y para eso no me vale... como nos encontramos muchas veces en nuestra práctica diaria, que preguntamos a nuestros clientes, oye, pero ¿tú cómo sabes que te está yendo bien? No, porque al final del año tengo más dinero en la cuenta. Eso es el principio del fin, porque este año tienes más dinero en la cuenta, pero si no tienes en cuenta otros aspectos, como por ejemplo cosas que hasta ahora creo que no se han tenido en cuenta o se tienen en cuenta menos por parte de las firmas de abogados, como son las amortizaciones de los bienes, porque al final... el abogado lo que amortiza es su conocimiento, de alguna manera. Pero imaginaros que montáis un modelo de negocio que está apalancado, como hemos dicho, en tecnología. Ya tengo que amortizar esa tecnología, tengo que amortizar unos equipos, tengo que tener en cuenta otros factores económicos financieros que hasta ese momento no los tenía. Ya no me vale al final del año tengo más dinero en la cuenta, con lo cual me he ido bien. No, y todo lo que vas a tener que invertir al año que viene, ¿dónde lo vas a sacar? Entonces, pues bueno, al final, lo que decíamos, los factores emocionales van a definir de alguna manera, luego vamos a ver cómo todo esto de alguna manera se plasma sobre herramientas. Tampoco queríamos ser deterministas en este caso porque no existen recetas mágicas, como ha dicho Sara. Si se fracasa, más vale que utilicemos ese fracaso como una vía para el aprendizaje. Pero sí tener unos modelos que nos permitan realmente plasmar esto, o sea, decir, oye, los factores emocionales, ¿qué nos van a delimitar? Pues cómo me relaciono con mi cliente y cómo transmito la magia que hay detrás de mi despacho, o detrás de mi modelo de negocio. Si no, también estaríamos cayendo en la contra que he dicho antes, y es que todos los abogados vais a las mismas escuelas, todos los abogados montáis el despacho con los mismos muebles, el mismo tipología de despachos y utilizáis la misma tecnología que no deja de estar en vuestra cabeza, que es la tecnología que se usa, al margen de lo que ya, bueno, hoy todo el mundo puede utilizar, como pueden ser bibliotecas de documentación de las editoriales y demás, que nos permiten pues tener unos datos estructurados de alguna manera. Pero de todas maneras nunca se ha de dejar de lado esa magia que no sé si que estoy de acuerdo con esos libros, ¿no?, que comentaba antes, que tienes que transmitir, aunque tengas el día malo, tienes que transmitir al cliente, en cuanto te sientas con él tienes que estar sonriendo. Y luego están los factores racionales, son cuantitativos y objetivos. Al final nos van a definir cuáles son los recursos y qué actividades tengo que realizar. Y en función de eso también tendré que cuantificar la inversión y los costes que me va a llevar estas actividades y estos recursos que voy a necesitar. Hace poco nosotros en un proyecto hablábamos con un cliente y nosotros le planteábamos una estrategia y nos decía nosotros decía, no, es que, a ver, los despachos en Reino Unido hay consultores, aquí no conozco ninguno, pero hay consultores que se dedican a diseñar los espacios donde trabajan los abogados, normalmente en despachos con un cierto tamaño, pero diseñan esos espacios. Y tal y como lo habían imaginado los socios en su mente, lo habían imaginado pues como era hasta ahora, ¿no? Miles de puestos de trabajo con, a lo mejor, pongamos el ejemplo de la due diligence esta que hablábamos antes. Para hacer una due diligence y que no se me escape ninguna cláusula, ningún artículo, tengo que tener a 5 chicos de 25 años picando horas para analizar todos esos contratos. Y le dijo el consultor, oye, es que esto no va por aquí, esto va porque hay software ya que es que donde antes tenías 5 ahora tienes 1, que te va a revisar cosas que a lo mejor a la máquina se le va a escapar, o que él va a ser el que va a entrenar a la máquina cuando analice ese contrato y la máquina le diga, no, es que esta cláusula no está en todos los contratos que has analizado previamente. Vale, ¿la incluyo o no la incluyo como una cláusula necesaria o normal dentro de un contrato de due diligence, de compraventa? Perdón, y además una cosa, justo con lo que decías, precisamente porque además tenemos aquí a Paloma,
la tecnología y el ver que ciertas labores que son más administrativas las puede hacer la tecnología nos obliga a aprovechar el talento que tenemos dentro, porque muchas veces, bueno, y Paloma lo conocerá por compañeros, que se tienen a gente joven pero que tienen un gran talento y lo desperdiciamos muchas veces haciendo labores meramente administrativas, ¿no? Entonces es preferible que, si no podemos contratar no sé cuántos becarios, tengamos uno pero que aporte de verdad valor al despacho, que nos pueda ayudar, que le escuchemos, ¿no? Que es que muchas veces decimos, oye, la tecnología, bueno, pues la tecnología no caigamos en va a hacer que desaparezcan los abogados, no, nos va a obligar a dar valor al trabajo. Hay cosas que son localizar cláusulas, que igual nos lo pueden hacer, o buscar jurisprudencia, que ya nos lo hacen los buscadores de las editoriales cuando estamos buscando algo, y el factor humano, que es el que nos diferencia. Esto es como en un despacho, o aunque sea individual, 2 personas, que es lo que cuenta como un equipo de fútbol, los jugadores. Entonces vamos a apostar por los jugadores y el resto vamos a apoyarnos a la tecnología, que es un poco... Claro, eso de alguna manera es intentar sustituir ese coste que teníamos de personal, que no quiere decir que los abogados se vayan a quedar sin trabajo, sino que tienen, ese es el pro, ¿no? Que con todo el tema de la tecnología, además, leía en un artículo que me enviaba Jorge Morel, que si no le conocéis es un abogado que es especialista precisamente en tecnología y está haciendo una buena labor de investigación en temas de inteligencia artificial. Me pasaba un artículo que puede dar un poco de miedo incluso, ¿no? en algún aspecto, que habían hecho un experimento con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con una máquina que analizaba pues toda la documentación que se entregaba pues para un caso, una serie de casos en particular. Pues la máquina era capaz de acertar con una eficacia del 79% lo que el juez iba a decir. También decía ese artículo, de alguna manera, ya esto para la anécdota jurídica, que se dieron cuenta. O sea, no era tanto el hecho de qué guay que una... O sea, no era por el hecho de vamos a ver si una máquina puede hacer lo que hace un abogado o puede predecir, sino también se dieron cuenta que las decisiones muchas veces la ley ni la tenían en cuenta, se basaban en los hechos. Estaba bastante determinado esas decisiones acertadas en los hechos, y las leyes, pues el juez no las tenía tan, digamos, tan en cuenta a la hora de tomar la decisión. Eso por poner un ejemplo, y eso yo creo que es una oportunidad que debe ser explotada, porque obviamente, como toda la tecnología, cuanto más avance, más se desarrolle, también el coste bajará, que sé que también para un emprendedor también es una cosa que es importante. Diego, perdona que te interrumpas, para hacerte una pregunta que quizás muchos compañeros puedan tener ahora en la cabeza, porque hablamos de emprender y nada más llegar, tal y como estabas comentando ahora, pues no tienes nada y quizás ni siquiera piensas en un becario. Eres multitarea, abres la puerta, coges el teléfono, te buscas tu jurisprudencia y por supuesto te haces tú tus fotocopias. Entonces, estas personas que en la mayoría de los despachos en España son de 1 o 2 abogados, a la hora de implementar tecnología quizás se puedan sentir o sea, como que no les interesa, porque pueden pensar que es caro, pero creo que sí existen algunos softwares de gestión que no son en absoluto tan caros como podrían ser antes, sino que la tecnología se está acercando mucho más a todo tipo de abogados y a todo tipo de bolsillos, con lo cual igual podrías contarnos un poco sobre este tipo de softwares que a un abogado que sean 2 en el despacho o 1 les puede venir bien para ser mucho más productivos y eficientes en su trabajo. Mira, aprovecho porque era otro de los apuntes precisamente que había tomado antes, y además forma parte de otra ponencia que estoy preparando, que tiene mucha relación. Al final no se trata tanto del software o de la solución. Bueno, aquí cuando entraba por la puerta he visto que tenían el Windows y no sé si el Office 365 y todo esto. Es más un tema de querer hacerlo, un tema de actitud en cuanto a trabajar según unos protocolos y unas sistemáticas, digamos, que de alguna manera se puedan estandarizar. Office 365, al final la licencia anual, no sé si son 150 euros al año,
Y no es por hacer publicidad de Office 365, es el que utilizo yo, pero hay otros muchos. Hay sistemas como Trello, por ejemplo, que es una herramienta también de trabajo. Si alguna vez queréis investigar sobre metodología de trabajos por proyectos, ahora también que está tan en boga el tema del el Legal Project Management y todo esto, se habla de metodologías ágiles, se habla de Lean, se habla de muchas terminologías, pero al final muchas veces es cómo interiorizo yo en mi rutina diaria. El trabajo por fichitas y etiquetas y el trabajo con una gestión del conocimiento simple que me da un servidor que me cuesta 150 euros al año y que me permite a la vez tener, aunque seas 2 personas en un despacho, tener aplicaciones como Teams de Microsoft y el Planner que me permite establecer una serie de interconexiones entre la base documental que tengo, las tareas que tengo que realizar, las que tengo en proceso, las que no he empezado todavía, las que he terminado, las que pueden estar por revisión, es que cambia totalmente el paradigma. Ya incluso, como se ha dicho antes, yo no necesito estar, como hasta ahora estaréis muchos, o como seguirán estando muchos, enfrentado con mi compañero en las mesas de trabajo compartiendo esa información, porque es que con un clic de un botón yo le puedo enviar una tarea. Y sí, obviamente nunca se va a perder el tatu humano de si hay que preparar una estrategia, pues me sentaré en una mesa con mi compañero, pero es que a lo mejor ya no tengo que alquilar un espacio que me vale 2.500 euros al mes. En Madrid, además, que Madrid es bastante caro es más, en ese aspecto. Yo fíjate que voy más allá. O sea, estas herramientas nosotros las utilizamos, pero imaginaros que no teníais ni 150 euros. Es que seguro que tenéis Word para escribir las demandas. Es que el paquete de Word tienes un Excel que si sabes configurar celdas y si no aprendes poniendo en Google configurar un Word, te sirve fenomenal para al principio hacer columnas con nombres, apellidos de clientes, tipo de clientes. O sea, que si ya no tuviéramos ni 150 euros, ¿qué puede pasar? Porque todo el mundo empieza y al principio tienes que estar agobiado. Es que, vamos, esto sirve. Y luego muchas veces es verdad que la parte esta de inteligencia artificial que todo el mundo habla, que ahora es simplemente aprendizaje y manejo de datos, todas las editoriales están invirtiendo, y las editoriales, su público, son normalmente despachos individuales o despachos que no tienen por qué ser grandes despachos. Y los buscadores no han llegado al desarrollo porque están trabajando, ya tienen ciertas características de lo que denominamos machine learning y están al alcance de todos. O sea, cuando cada una de las editoriales tiene, y es que no queremos decir nombres porque yo no, ni de editoriales ni de programas, aquí hay un montón, pero tú puedes, yo qué sé, es que no sé exactamente, pero depende de la editorial que elijas, tienes la base de datos con textos, tienes buscadores, hay uno en concreto que tiene un producto que lo que te hace es, bueno, da igual, se llama Jurimetría, por ejemplo, uno de los productos que lo que hace es sacarte analíticas por juzgados. Esto es una de las editoriales, o sea, cada uno tienen una serie de cosas al alcance, porque al final cada una de las editoriales son conscientes que la mayoría de los despachos son individuales y no son grandes despachos, y hay cosas al alcance de la mano, y desde luego un Excel sirve. O sea, lo que no me sirve es cuando llegamos a un despacho y decir, no, es que no tengo recursos, pero le preguntamos cuántos clientes tiene, nos dicen, no lo sé, cuáles son más rentables, y nos saca un cuaderno que con todo el amor del mundo, pero la tecnología está para ayudarnos, y nos enseña la facturación de los 3 últimos meses, escrito, apuntado. No digo que se deje eso, digo que es que el ordenador no podemos combinar celdas, no podemos ver, no nos suma cuánto llevamos ganado, cuánto ya hemos invertido. Y un Excel es muy básico y el coste es muy bajito. Entonces, o sea, al final las inversiones que dices, todo el mundo dice, uy, es que eso es una inversión. Hay un programa, y además sí que voy a decir el nombre porque no es ni del sector jurídico, o sea, no es promoción. El programa que se puede utilizar para temas de gestión, que de repente se me ha ido... Bueno, hay muchas soluciones en el mercado, Suma CRM, Village, hay un millón de soluciones. Al final... Es que Village cuesta 20 y tantos euros al mes. O sea, que digo, no quiero venderos ningún producto, pero no me sirve, no tengo dinero, no tengo ganas, de verdad. Porque muchas veces, buscando en Google, nosotros también hemos sido emprendedores y llevamos 6 años y hemos empezado con menos recursos. Entonces, si quiero tener, o sea, este programa que os he dicho, os emite facturas automáticamente, os lleva la facturación, podéis poner oportunidades de clientes, un montón de cosas. Entonces, como digo digo 1 millón, es que no es porque busquéis, pero ponéis en Google programa de gestión, pymes, me da igual,
Lo que pasa es que siempre es más fácil decir no tengo dinero, que es verdad, porque yo llegué a ese punto. El que puso toda esta parte de ponerle más lógica fue Diego, que venía del mundo de la consultoría, y decía, no, es que no tenemos dinero para... Y me dijo, Sara, cuesta 20 y tantos euros al mes. Sí, yo creo que es más la percepción de los abogados de que la tecnología es muy cara, de la mayoría de los abogados. O sea, no es tanto no tengo dinero, sino bueno, no lo miro, y no es no me quiero molestar en mirarlo, sino que ya lo tenemos en la cabeza, como que cara, lo de la tecnología es muy caro. Entonces ya no entramos. Es que ni nos lo explican en la carrera. Yo siempre digo, es que sales de la carrera, piensas que vas a poner tu despacho, que yo me pasaba, que van a entrar los clientes y no te planteas cómo voy a gestionar los clientes, es que ni te lo planteas. Entonces no todo el mundo, yo siempre digo, hay gente que se puede permitir hacer un MBA, hay gente que no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Significa que sales de la carrera, te enfrentas o sea, abres la puerta de tu despacho y cómo empiezas a gestionar un montón de cosas que hasta ahora no tenías que tener en cuenta? Entonces sí que es verdad, o sea, yo cuando digo miedo lo digo por mi propio conocimiento, no es miedo o no quiero mirar, es que como es lo desconocido y hasta ahora nadie nos habla, es que prefieres no mirar porque dices, además me estás hablando de unos términos que no sé, y luego es más sencillo de lo que creemos. Yo creo que, de todas maneras, en ese sentido, yo voy a entornar un poco el mea culpa, porque creo que los consultores en ese aspecto hemos ayudado a alimentar ese fuego de la tecnología y la inteligencia artificial. Claro, ese nivel de desarrollo, primero, creo que es para lo que es, y es para determinados casos que tiene sentido, como puede ser a lo mejor un proceso como una due diligence o un proceso largo que se pueda estructurar y que tengas análisis de contratos que al final tienes que tener sino a cinco chicos estudiándose los contratos. Pero creo que realmente la gran ventaja de todo esto, y creo que se nos ha olvidado un factor muy importante de aquí hablar, estamos hablando de tecnologías, es el cliente. O sea, si yo soy capaz de realizar y estructurar la información que yo obtengo de mi cliente en un software, llámalo Microsoft, llámalo lo que sea, soy capaz de estructurar esa información y soy capaz de estructurar mi trabajo en una serie de procesos que es muy, muy sencillo. Un sistema de tarjetas de tareas por hacer en proceso, en revisión, terminado. Y soy capaz de involucrar al cliente, en esos procesos y de informar al cliente a tiempo, a la vez que yo realizo esos procesos, el cliente va a estar más satisfecho. Y esa es mi manera de competir contra despachos de abogados más grandes, contra mayores recursos económicos, que es al final lo que ha sido toda la vida el trato al cliente. Claro, apoyándonos en tecnología que nos permita dar un mejor trato al cliente y nos lo haga más fácil. Y no es ciencia ficción, al final es algo que nosotros utilizamos en el día a día. Tú puedes generar, voy a hacer una pregunta, ¿cuántos de aquí de la sala habéis buceado por el correo electrónico como locos buscando una documentación que os han enviado? Así, a mano alzada. Unos cuantos, ¿verdad? Pues a día de hoy tú puedes implementar un bot que te lo da hecho Microsoft, o frikis, porque yo me gusta decir siempre, acercaros a los frikis, o frikis que se dedican a desarrollar herramientas para plataformas que ya están creadas y que todo documento, igual que funciona el filtro anti-spam del correo electrónico para que nos entre la publicidad, filtra todos los correos electrónicos que os llegan y toda documentación que llega de fulanito va directamente a una carpeta de Google Drive, que además, aprovechando y decir, obviamente, que siempre tiene que cumplir, no está Alex Turiño, que es experto en esto, yo no lo soy, pero creo que hasta donde sé OneDrive cumple todos los requisitos de la ley de protección de datos de la agencia, y tengo toda esa documentación más o menos ordenada, pero sé que la tengo en un sitio, ¿no? Entonces, son cosas muy sencillas que se pueden hacer en ese día a día. Y por último, que si no nos vamos, que Sara tiene que irse a Tarragona hoy, queríamos terminar un poco esta parte más de exposición con un par de herramientas, aunque como les enviamos al colegio cuando nos plantearon la charla, no nos gusta partir de las herramientas porque no queremos dar recetas mágicas, pero sí que entendemos que de alguna manera
estructurarlo, ¿no? Habrá algunos que ya las conozcáis, que es el modelo Canvas, que para estructurar mi cabeza y saber qué tengo que hacer, con qué recursos y qué inversiones y qué costes va a conllevar. Y luego es otra herramienta que ahora Sara os explicará, que utilizamos muchas veces en nuestras dinámicas con cualquier tipo de despachos, que es esta brújula del cambio, que es un poco para analizarme realmente más con una vista a futuro y a qué quiero montar yo como abogado. Entonces, bueno, te cedo la palabra. Sí, bueno, esto quería que fuera un ejercicio práctico. Entonces, alguien que vaya a emprender o que vaya a montar su despacho, un voluntario. Si no, saco un obligatorio. Nadie que vaya... ¿Por qué estáis aquí? ¿Ninguno va a emprender? Pues sal, encima valiente. Sí. ¿Me dejas el micro? Sí. Bueno, si me permites un último pequeño apunte... Sí. Bueno, lo hago después. ¿El micro es para ello? Sí. Vale. Sí, Didi. No, lo hago después. No pasa. Vale. Vale, perfectamente. ¿Pero te vas a reincorporar? Sí. Espera, así, el micrófono. Te vas a reincorporar, pero es un despacho que tiene más personas. No, estoy sola. Vale, pues entonces muy bien. Bueno, gracias por hacer el ejemplo. Lo podéis aplicar. Se puede hacer con despachos individuales, con despachos más grandes. Se parece mucho a la herramienta que todo el mundo habla, esto del DAFO. ¿Habéis oído hablar alguna vez del DAFO? Vale, bueno, el DAFO lo que hace es decir qué debilidades tengo, qué amenazas puede haber en el mercado o por competencia, qué fortalezas tengo y qué oportunidades hay. En vez de hacerlo así, vamos a hacerlo mucho más fácil, ¿vale? Entonces, hay 4 cuadrantes, entonces yo lo que quiero es que me digas y que pienses en alto, ¿cómo crees que eres tú como abogada? O sea, ¿cómo eres? Dínoslo. A ver, yo creo que soy... A ver, una cosa que hemos comentado yo creo que es la empatía con el cliente, ¿no? Que hay que escucharle y que vea que te involucras un poco con su problema, porque al despacho viene gente con problemas gordos y agobiadísimos y tal, entonces empatizar y que salgan pensando y hacerles sentir únicos, ¿sabes? Y que realmente crees su problema y se lo vas a arreglar y que salgan de allí pensando que no les vas a aplicar un formulario como pero aunque sea un contrato de arrendamiento, que no vas a lo mucho. No, está muy bien, ¿no? Si al final, a ver, es la clave. Una de las cosas que decía de la parte emocional es que lo fundamental por lo que va un cliente es porque tiene una incertidumbre y un desconocimiento. Si tú le ayudas a mitigar esa incertidumbre, claro, ya tienes el 50% del cliente ganado. No podemos asegurar resultados, eso sí que no lo podemos hacer. Entonces, esta parte de entender al cliente es fundamental. Lo que pasa es que luego trabajaremos, pero ¿cuántos de aquí reconocerían que no son empáticos con el cliente? Digo porque es muy gracioso, cuando hacemos el ejercicio muchas veces damos post-it y decimos, a ver, ponernos, ¿por qué os tengo, imaginaos que yo soy un cliente, ¿por qué os tengo que elegir a vosotros? Normalmente suele ser bastante habitual, os lo digo en alto, empatía, profesionalidad, especialidad, no, pero todos, especialidad, pero bueno, estamos trabajando sobre cómo eres, ¿vale? Entonces, es algo fundamental el que seas empática. ¿Qué más? Ahora, negativo, insegura y... No, eso no, porque eso lo podríamos trabajar poniendo en lastres, pero gracias por tu generosidad, porque normalmente este ejercicio no es fácil hacerlo porque estás reconociendo que tienes cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero vamos a hablar de las cosas buenas que tienes. ¿Por qué te tengo que contratar? ¿No se vas a abrir tu despacho? Voy a arreglar tu problema. Voy a arreglar tu problema. Claro, el problema es que hay veces que no sabes realmente cómo arreglarlo. Si puedes tener una pista antes de que el cliente entre al despacho para ya tener hecho el estudio y soltarle rápidamente lo que vale, vamos a decir, tienes que hacer, eso sería genial. Voy a hacerme cargo, ¿vale? Porque arreglar, volvemos a lo mismo, que igual podemos entrar en asegurar resultados. A ver, ¿algo más de soy? Yo creo que soy trabajadora. Vale. Y empatía, que me implico bastante. ¿Dónde vas a montar el despacho? ¿En Madrid? En Madrid, sí. ¿Y dónde eres? De Madrid. ¿Y dónde vas a poner tu despacho? ¿Dirección quieres? Sí. Luego veniste ¿En qué zona lo vas a poner? Mercedes, vale. Por la zona de Estrecho hasta... Vale. Vale. Esto de aquí, cuando definamos quién es nuestro cliente, es fundamental. Porque hay muchas veces que dice, ¿de dónde soy? Imagínate, te quieres dedicar a trabajar para, yo qué sé, empresas, ¿no? Y hay gente que está más cerca de las empresas y se va, sobre todo en Valencia pasa muchas veces, lleva el despacho a los polígonos, fenomenal, se está acercando a su cliente. ¿Es un valor diferenciador? Sí. La empatía también lo es, porque lo que va a ganar simplemente es que el cliente no te va a decir, esta idiota, me voy va a otro despacho,
Pero bueno, esto es importante. Entiendo que además has pensado o tienes ya algún cliente de antes. Sí, es que, bueno, o sea, estoy sola yo como abogado, pero mi hermana tiene asesoría, entonces los clientes entran de... Bueno, de encima, ahí. ojo, esto es soy. Fácil. No, es fácil y además es muy importante, porque si tenemos, esto es una cosa que nos olvida muchas veces cuando vamos a emprender, no tenemos equipo, pero tenemos compañeros y tenemos colaboradores. Entonces, si tiene una asesoría, es muy bueno, porque si le llega un cliente nuevo, le puedo ofrecer la asesoría y todos los que llegan a la asesoría le puedo ofrecer un cliente nuevo. Y si nosotros no llevamos un asunto, nos llega un tema digital y no tenemos ni idea, buscaros un compañero en el que os podáis derivarle asuntos. No hagáis cosas que no es vuestra especialidad, no por nada. No digo que no haya que... es que coger de todo, sobre todo pasa cuando vamos fuera de Madrid, nos dicen, es que esto no es Madrid. Digo, es que me da igual, donde sea. El problema es que como hagamos una cosa que no es nuestra especialidad, no va a ser rentable. Esto que decía, digo, podremos tener más dinero en la cuenta a final de año, pero nos ha llevado muchas más horas de trabajo y nos podemos equivocar y perder un cliente que nuestro asunto, si es familia, lo íbamos a tener de por vida cada vez que ojalá que no se separe muchas veces, pero que tenga niños o cualquier cosa. Entonces, buscar a compañeros y buscar alianzas con compañeros. No somos un gran despacho, bueno, pues vamos a ver cómo montamos esas estructuras con otros compañeros. Vale, tienes muchas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que querrías? Si ahora de repente te digo, cierra los ojos, no lo hagas, porque cierra los ojos y piensa, ¿cómo quieres que sea tu despacho? Ya lo habrás pensado. Bonito, sí. Es que hay mucho que cambiar, estamos en proceso. ¿Pero esto cómo se llama? Quiero La brújula que sea del cambio. bonito, O sea que... sí. ¿Bonito qué significa para ti? Y es que ahora tiene, por ejemplo, paredes feas, las quiero lisas. Vale. Sí, lo del gotele que no te gusta. Sale carísimo quitarlo. Ya. A ver, vale, que sea... O sea, ¿quieres que sea como más moderno? Sí, mucho Vale. más. Paredes lisas, colores claros, luz. Vale. Vale, esto es a nivel más espacio físico, ¿vale? Hay otra serie de cosas que podría ser. Imagínate, una de las cosas que podemos hacer es que todo el mundo ofrece un servicio. Su servicio es prestar estos servicios profesionales, que puede ser asesoramiento. Hay una cosa que es dar un servicio con valor añadido. Entonces, implica que, por ejemplo, si tus clientes normalmente necesitan una asesoría, es decirle, y es que además te ofrecemos el servicio de asesoría. Y es que además, o sea, todo lo que nos diferencie y podamos ofrecer con el mismo trato y sin tener que ir a 3 direcciones, y estamos, todas estas cosas, o por ejemplo, cuando son asesorías, muchas veces, ¿por qué no se necesitan, que contaba Diego, grandes estructuras? Porque es que el cliente quiere que vayamos a su despacho, o sea, a su empresa, por ejemplo, puede ser. Entonces, ¿para qué queremos invertir en un despacho en medio de la Castellana si nuestro tipo de cliente quiere que vayamos a trabajar en sus oficinas? Se me ocurre. Y además tenemos un mail como si estáis conectados en una cafetería. Nosotros hicimos la prueba el año pasado porque nos quedamos en verano trabajando y estuvimos todo el verano, terminamos un manual de escribir, estuvimos en una cafetería y estabas con wifi y además cada 2 por 3 te pedías un café, una Coca-Cola. O sea, digo, no, y hay espacios muy chulos como el espacio de correos. O sea, no estoy diciendo que no tengáis que tener un espacio, digo que si no tienes dinero puede ser una opción, o hay espacios de coworking o hay otros espacios. Entonces tienes el despacho físico. ¿Vas a ofrecer el servicio de asesoría conjuntamente? Sí. Más. O sea, de hecho, más bien el abogado es un... Complemento a la asesoría. Sí, que se lo ofrece al cliente. Vale. ¿Qué más cosas quieres? Entonces, la carta de Yo Reyes. quiero ser feliz y esas cosas. Pues mira, es que esto Ganar es lo mucho primero. dinero. Uy, Para ayudar a ser feliz. tengo ahí mis teorías de que no... Mira, hay un vídeo... No, hay un vídeo que se llama En busca del éxito. Si lo ves, te dicen, si quieres ser feliz está bien, si quieres ser dinero vas mal porque eso es lo que quiere todo el mundo. O sea, digo, que no sea tu motivación. Hombre, todo el mundo, el dinero pues siempre dicen que ayuda más, ¿no? Es verdad. Pero si es tu motivación, te vas a frustrar, porque yo te digo, nosotros llevamos 6 años y hay momentos que yo decía, ¿en qué momento? Bueno, ya como lo ha dicho varias veces en la charla, no lo suelo decir, pero digo, es mi marido. Y al principio yo le conocí trabajando en consultoría y yo decía, ¿este chico dónde le he metido? ¿En qué sector? Lo de padre iba por eso de ahí. ¿En qué sector le he metido? ¿Qué hace aquí? Porque yo sabía que ganaba mucho más en sus proyectos. Si yo me hubiera dejado llevar en ese momento, oye, es que así no puede ser, yo creo que él se hubiera quedado en Londres y yo me hubiera quedado aquí y estaríamos hablando de otra cosa, ¿vale? Entonces, es importante y desde luego hay que llevarse el plato de macarrones, como decía Diego, pero no lo único. Vale, ¿hay algo más así que quieras? ¿Te gustaría tener compañeros
en un plazo, imagínate, luego hay que poner plazos. O por ahora estás tú sola, o quieres colaborar con compañeros. Es que, a ver, yo por ahora, o mi experiencia anterior es que yo estaba bien, cuando me salían casos de los que no sabía, se los mandaba a amigos. O sea, que sí que amigos estás me colaborando mandaban a mí, con compañeros. Claro. Vale. Pero no en el despacho, sino en sus despachos. Bueno, es Y que da yo igual, eso. Lo que quiero es, o sea, yo tengo niñas y entonces pues, lo que quiero es tener tiempo para estar con ellas. Lo bueno para mí de ser autónomo es que me organizo un poco mi tiempo. Vale. Si lo que quieres es más tiempo, es todo esto que decía, es es... más imposible que el dinero. No, eso no es más imposible, eso simplemente lleva a organizarse. Y esto que ha dicho Diego, que es... Esto lo llaman método Kanban, método no sé qué. Estas metodologías ágiles que se hablan, ponte, yo lo tengo así, tengo 3 posits, yo los tengo virtuales de estos del ordenador, pero los puedes coger en físicos. Y pones hechos, por hacer y terminados. Y yo al final del día me da como satisfacción los terminados, hago así, no, es que directamente rompo el posit y lo tiro a la basura. Y así en la cabeza dices, cada vez que te vayas a distraer dices, ojo, tengo esto y esto. Vale, vamos porque si no, además no... Lastres, ¿qué cosas crees que deberías cambiar o que deberías mejorar porque pueden ser una debilidad respecto a tu modelo de negocio? Vale. La timidez, la inseguridad, creo que necesito... Pues a mí me estás dejando alucinada. ¿Alguien pensaría que es tímida? Pues tú mira. Estoy convencida que muchos habéis dicho qué valiente al salir, ¿no? Vale, pues entonces mira. Vale, timidez, ¿qué más? Inseguridad. Bueno. Conocimientos, a lo mejor. Vale, pero ¿en qué conocimiento? ¿En qué te sientes más segura? No, ¿sabes lo que pasa ahora mismo? Ese año y medio que he estado descolgada me da la sensación de que el mundo se ha dado la vuelta. Y entonces, o sea, han cambiado todo tantas cosas. Vale, ¿y a ti qué era lo que más te gustaba antes? O sea, ¿qué área te gustaba más? Me encanta civil. Y lo que más he llevado son arrendamientos, contratos. Vale. Como yo ahora, aunque estudio Derecho, ya paso porque no me estoy leyendo esto, la ley de arrendamientos urbanos o algo, ¿ha habido alguna modificación en esa materia este último año? ¿Muchas? Poquito, No, mira. Los 3 años, sí, algo más. ¿Ves? Eso te iba a decir, que el fiscal es complicado. Vale, pues entonces, ¿qué ha pasado? Nada, eso es... Que la inseguridad la hemos quitado porque eres una experta. Si lo eras hace 2 años, en 1 año y pico no se te ha olvidado. ¿Qué? Bueno, no, pero es que esto al final, a ver, es para ver un mapa realista. Decir, oye, imagínate, dices, una cosa que igual no tengo mucho dinero. ¿Necesitas mucho dinero para el proyecto que tú tienes? Luego lo irás consiguiendo. Depende del gotele. El gotele lo podemos dejar y al año siguiente quitarlo. No, en realidad, una vez hechas las colegiaciones y todo esto. Vale. Bueno. Y comer. Eso es importante. Vale, lo digo por hacer el ejercicio Sí, además un rápido. poco... No, pero no por ti, ¿eh? Es porque es que me tengo que ir a Tarragona, que mañana tengo que... Vamos, cojo el tren a las 6:30, por eso es. Pero, y además Diego tiene que te contar una cosa y tú tendrás que hacer alguna pregunta y vosotros, perdón. A ver, aprendizajes. ¿Qué cosas crees que podrías aprender para conseguir esto? Lo que quieres. A ver, yo creo que ahora mismo tengo que hacer un curso... Creo que me voy a meter en un general, o sea, en una especialidad de civil. ¿Dónde lo vas a hacer? uno de accidentes aquí. Es que por eso A ver, a mí no me paga el colegio por decir estas cosas, pero en los colegios profesionales su fin es dotar a profesionales de ese colegio, basta la redundancia, en darles la mejor formación y tienen gente muy buena dando formación y normalmente los costes son muy accesibles y lo que importa es tener ganas de aprender. Y tú las tienes. Vale, o sea, quieres meterte en un curso de civil. ¿Qué más? Accidentes de tráfico, Vale. que eso sí que ha cambiado. Vale. Y ya el resto de la asesoría lo tengo más o menos. Vale. Claro. Y tienes que aprender que no eres tímida, que has salido aquí. Y gracias. ¿Y qué más? Y también creo que nos tenemos que poner muy al día con las redes sociales y páginas Vale, que es web y que todo nosotros eso. no hemos hecho hincapié, pero porque ha estado la charla de antes, pero nosotros hemos crecido en gran parte gracias a las redes sociales y hemos conocido gente estupenda, como son Soles, que encima se ha quedado, que estaba aquí, y hay mucha gente por la que hemos llegado por redes sociales. Lo último que os voy a decir, hay una cosa importante de estos aprendizajes que podíamos seguir, no sé si veis ahí una matriz, esta mañana estaba viendo una revista que me gusta leer, que es de la Harvard Business Review, y hacían esta diferencia, decían, vamos a ver, en los aprendizajes vamos a ver el tiempo de aprendizaje
y la utilidad de ese aprendizaje. Entonces, si vamos a un tiempo cortito de aprendizaje y con poca utilidad, significa que nosotros lo que hacemos es que cuando surge el cambio, que ya lo conoce todo el mundo lo está aplicando, nosotros llegamos y decimos que nos vamos a poner a aprender. Pues es poco útil, bastante poco útil, aunque nos va a costar muy poco aprenderlo. Lo siguiente es, si nosotros tenemos que aprender algo que es nuevo, pero ¿qué va a pasar? Que es mucho más útil si nos organizamos y decimos, vamos a prever que va a haber, por ejemplo, leeros las noticias. Y hay muchas veces que eso no me lo aprendí en la carrera, es que estás mirando la prensa y te estás dando cuenta de un montón de cosas y dices, pues que he visto aquí una oportunidad de algo donde me puedo formar, donde algo puedo aprender, donde puedo escribir un post. LinkedIn, que os ha dicho antes, y es lo último que digo, LinkedIn es la mejor herramienta que tiene su blog. Antes era solamente para influencers en Estados Unidos y ahora es para todos. Cada vez que escribís un post, directamente le manda un push, o sea, como una notificación a todos vuestros usuarios. A todos. Entonces, os estáis asegurando que gente que tenéis a la base de datos sin decirle estoy aquí, si escribís algo de valor y lo mimáis y lo veis con contenido, lo van a leer. Bueno, voy a callarme ya. Vamos a aplaudir. ¿Cómo te llamabas? María. Vamos a aplaudir a María. Bueno, para terminar, simplemente hacer unas pinceladas, porque también quiero, antes de que se vaya Sara, que se va en 5 minutos, sale por la puerta, para que dé tiempo si hay que hacer alguna pregunta. Un poco también otra herramienta de trabajo que se utiliza en consultoría, pero bueno, simplemente un marco, ¿no?, que nos permite trabajar. Hay una cosa que antes de ver esto me gustaría decir, y que es yo creo que es una perogrullada, porque todos lo sufriréis en vuestras carnes. Pero creo que también por romper una lanza por las personas a lo mejor que se dedican a esto, y es que muchas veces el tema del desarrollo de negocio dentro de las firmas de abogados o desarrollo de negocio en vuestro propio proyecto de emprendimiento, creo que es, no sé, ponderarlo a nivel de importancia con respecto a la labor técnico-jurídica, pero sí sé ponderar que muchas veces montamos un despacho pensando que lo que nos vamos a dedicar es a la abogacía y el 80% de nuestro tiempo lo vamos a dedicar a cosas que no son de la abogacía. Entonces, por eso quiero también poner en relieve esto, que hay que tener en cuenta que el desarrollo de negocio, o esto que se habla también por usar términos anglosajones, que yo trato de huirlo todo lo posible, esto del business development que se habla, ¿no? Muchas veces no es otra cosa que coger y estructurar en mi cabeza qué puedo ofrecer yo a mi cliente que sea único, que no se está ofreciendo en el mercado, y cómo lo voy a hacer. Y eso se puede plasmar en un modelo como puede ser este documento de trabajo, que al final no deja de ser estructurar mis ideas en una propuesta de valor, qué es lo que hemos hecho aquí, qué soy, qué tengo, qué voy a ofrecer a mi cliente, y muy importante, lo que decíamos antes de la parte emocional, esa propuesta de valor, que es lo que decíamos, hay que expresarla con esa parte emocional y tener también, como hemos dicho, en ese proceso de trabajo que yo me estructuro y en el que involucro al cliente, porque hay una cosa también muy clara. Antes, tampoco voy a entrar a valorar si es bueno o malo. Antes el cliente al abogado le tenía, digamos, en un nivel superior a él y iba un poco a lo que le dijera al abogado. Ahora, como sabemos, también un poco haciendo alusión a lo que he dicho antes de la información y lo que pasó cuando Gutenberg lanzó la imprenta y lo que pasó en las guerras europeas, pues ahora el cliente tiene acceso a mucha más información, con lo cual muchas veces vienen al despacho que no nos oigan los clientes a dar guerra, ¿no? Entonces eso es una realidad. Y por eso, cuanto más le involucremos en nuestro proceso de trabajo, pues más vamos a reducir yo creo que se puede reducir en una palabra, la incertidumbre del cliente es lo que provoca muchas veces que ese cliente de guerra o que esté nervioso. Esa propuesta de valor, pues al final va dirigida a un segmento de cliente. Y a ese segmento de cliente yo voy a llegar a través de un canal. Un canal que bien puede ser el tradicional, boca a oreja, como ha sido hasta ahora, y esa recomendación de compañeros. Y aquí sí que voy a hacer un inciso, porque es una cosa que pensaba, y si alguno no está de acuerdo, porque pensaba esta mañana en modelos de negocio colaborativos que han surgido en la abogacía, y creo que gran parte de muchos de los fracasos
y entendiendo yo también el fracaso como algo bueno, que hay detrás de modelos de despachos unipersonales que se han unido con otros para dar un servicio global al cliente, muchos de esos fracasos ha sido precisamente por la falta del uso de la tecnología en compartir el capital que tiene el abogado, que es su conocimiento. Cualquier empresa, si yo vendo coches y yo me junto con una empresa de motores, pues el de motores me dirá cómo hace sus motores o cómo ensamblamos ese proceso de producción para dar un mejor servicio al cliente. Si yo soy un abogado, me uno en colaboración con otros y no comparto mis procesos de trabajo, el cómo yo trabajo con el cliente y ese conocimiento, simplemente es un contacto. Pues primero, si eres un abogado que has hecho una búsqueda en internet, a ver, tengo un caso en Valladolid, yo soy de Valladolid, y estoy buscando un penalista porque yo no soy penalista. Y lo primero que hago es buscar en internet penalista Valladolid, pues corro el riesgo de maltratar a mi cliente porque le estoy enviando, con lo cual, porque no le conozco al otro, y bueno, pues la desconfianza también existe, ¿no? Por eso también los canales al final también hay que tenerlos muy claros. Muchas veces también nuestro cliente, como decía, se me han olvidado los nombres porque soy... Perdón, Sara se perdón, tiene me que voy a ir. tener que ir porque si no, no llego. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Muchas veces nuestro cliente no es el cliente final, sino la asesoría o otra empresa con la que yo tengo que compartir ese conocimiento de cliente para dar ese servicio bueno y que el cliente esté satisfecho con todos. También esas relaciones, esos canales conllevan unas relaciones con clientes. No es lo mismo montar una plataforma como esta que montó, bueno, que está en funcionamiento, Rocket Lawyer, y que la relación con los clientes es una relación digital, que si yo soy un abogado muy especialista en un tema, que tengo ya una dilatada experiencia, o que realmente tengo, vamos a poner un ejemplo más a pie de calle. Yo he ido a un colegio que tiene, porque eso también hay que tenerlo en cuenta desgraciadamente cuando vas a montar un negocio, qué contactos tengo, qué capital tengo yo social. A lo mejor mis relaciones con clientes no se basan en tener una web estupenda, sino me voy a reunir con todos mis compañeros de universidad o de colegio porque sus padres son directores de fábricas, empresas y demás. ¿Qué relaciones voy a tener? Y también, súper importante, la parte para mi derecha, para vosotros izquierda de la tabla, ¿qué socios voy a tener? Lo que hablábamos, ¿qué compañeros voy a tener? ¿Qué socios tecnológicos puedo tener para dar ese servicio? ¿Qué recursos necesito? ¿Necesito equipos informáticos? ¿Necesito un despacho? ¿No lo necesito? ¿Y qué actividades clave voy a realizar? Y todo esto obviamente conlleva una estructura de costes. Por ahí el ejemplo más sencillo, no es lo mismo si yo soy un abogado unipersonal y voy a emprender y voy a montar mi despacho como está tratando de volver a montar la compañera. Va a sonar mal también si me oye mi madre, me pega una colleja. Todos al principio cuando montamos una empresa, la financiación más barata es la de los familiares. Entonces luego están los bancos, están otro tipo de financiaciones, pero también todas esas estructuras de costes que quizás en el sector de la abogacía era algo que se hacía por inercia, ahora cada vez toma más relevancia, pues por todo lo que hemos comentado durante esta conversación, bueno, a veces monólogo, porque también ahora por favor participad y todo lo que queréis preguntar. Y bueno, yo nada, daros las gracias. Una pena que Sara se haya tenido que ir, pero mañana está con jóvenes abogados en Tarragona. Y bueno, yo abierto a tus preguntas, las preguntas de ellos. No voy a robarles tiempo de preguntas, pero sí que según te iba escuchando, yo esto de Canvas ya lo conocía y mi vida se ordenó totalmente el día que lo conocí. No, tenemos un ejemplo. De verdad os recomiendo que os sentéis una tarde y bueno, podéis encontrar este modelo en internet, ponéis Canvas y seguro que os aparece alguno, lo imprimís y os ponéis a hacerlo, aunque haya que hacer tachones y volver a escribir algo nuevo, porque de verdad coloca mucho la cabeza. Y si algo me parece importante, y más siendo españoles, es la parte la parte social. Dentro de este Canvas puedes hacer, como comentaba él, una especie de plan de marketing relacional y pensar, a ver, ¿cuál es yo soy abogado, bien, lo sabe, vamos a ir a mi círculo más cercano, familiares.
lo saben mis familiares, lo sabe aquel primo lejano o cercano que hace 10 años que no veo. Bueno, la familia está ahí para todo. Tenemos que llamarle y contarle que somos abogados. Y además es que ese primo lejano que hace muchos años que no vemos tendrá amigos. Tendrá amigos que algún día necesitarán un abogado o que algún día conocerán a alguien que necesite un abogado. Con lo cual se van creando círculos que solamente a través de nuestra familia podemos llegar a muchísima gente. Es el único apunte que quería Muchas hacer gracias. y no quiero robar tiempo Muchas. de preguntas porque además estamos ya En fuerísima. descuento casi, sí. Sí, ya en tiempo de descuento. ¿Alguno tenéis alguna pregunta que queréis hacer a Diego? No me lo puedo creer. O ha quedado muy claro o Sí, yo me explico. sin levantar la mano tímidamente, hombre. Levántate, por favor, y di tu nombre para que te conozcamos todos. Vale, hola, soy Indira, buenas tardes. Quería hacerte dos preguntas en relación con la presentación y Sí. con la experiencia que han podido tener ustedes a la hora de introducir la consultoría en organizaciones del sector de la abogacía que están introduciéndose a su vez en las nuevas tecnologías. Sí. Quería preguntarle, en vuestra experiencia, ¿hasta qué punto está introducida, por ejemplo, el uso de smart contracts basados en blockchain en España? ¿Hasta dónde hay sectores punteras de la abogacía donde se está llevando? ¿Y hasta qué punto han visto de facto este movimiento de los jóvenes emprendedores abogados en España hacia modelos basados en las TICs? ¿Cómo deslocalizarse, tener relación con clientes totalmente basada en el ámbito digital? O sea, estar lo que se conoce en TIC como deslocalizado. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cuáles son las tendencias? Si tienen acceso a Big Data que les haya dado información sobre esto. Bueno, yo te puedo hablar desde... Yo no soy experto en smart contracts y blockchain, con lo cual te puedo hablar desde mi experiencia y mi contacto con personas que sí lo son. Creo que, por un lado, puede haber una poca abertura a estas oportunidades. Hay oportunidades. Si quieres saber más sobre este tema, te aconsejo, yo por daros información, yo cuando no sé prefiero derivaros. Hay una persona que se llama Alejandro Gómez de la Cruz. Esta persona trabajaba en ¿cómo se llama esta mega consultora? Super, él es abogado, especialista en smart contracts. Y tuvo la suerte de que en su empresa, si me acuerdo no me lo diré, le dejaron tener un grupo de trabajo específico para los smart contracts, con la buena suerte para él, no sé si tan buena para la empresa, que él ha salido para montar su grupo de trabajo focalizados en ICOs, específicamente. Se llama ICO Funding, su empresa. Sí que conozco experiencias de despachos que con el sector naviero, sobre todo porque son más estandarizables los contratos, reconocimientos de embarque y toda esta tipología de cadenas de contratos, es más fácil estandarizar este tipo de procedimientos. Hasta donde yo sé, bueno, Sonsoles también está metido, que la tienes al lado, la puedes preguntar, seguro que también te sabe orientar. El desarrollo está todavía bastante en ascuas, sobre todo también por la incertidumbre que están generando organismos como JP Morgan y bancos con respecto a la legitimidad, digamos, de las ICOs y del trabajo en este tipo de tecnologías, y lo que supone que tú inviertas en algo que no sabes aquello dónde va a llegar a parar. Entonces, pues bueno, eso yo sí que te digo que tengo contacto, tengo experiencias, pero prefiero que preguntes a esta persona o, bueno, a Sonsoles también sabe de estos temas, te invito a que le preguntes. Luego, bueno, por terminar ya y dejaros con algo para que podáis estudiar en casa si queréis, un par de libros solamente. Hay uno que se llama el Business Model Canvas, además es muy ilustrativo, muy fácil de llevar a cabo y de entender los distintos tipos de relaciones que hay entre cada uno de los silos que hay aquí establecidos. Y luego también en cuanto a dirección por proyectos y cómo establecer metodologías, que hemos dicho ágiles o lean o todo esto, os recomiendo el libro de Ana Marra, que es profesora del ILO, tiene un libro específico sobre project management en despachos de abogados de cualquier tamaño. Sí que es verdad que tiene más sentido en un tipo de procedimientos que en otros, pero es aplicable, no es una cosa solamente reservada a los grandes despachos. Así que os recomiendo esas dos cosas para que salgáis de aquí con algo y podáis profundizar en los temas. Muchas gracias, Diego. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Seguro?
Bueno, pues yo creo que podemos dar por terminada la ponencia. Mira qué bien, a las 6:03, solo 3 minutos de retraso. Muchísimas gracias, A Diego. vosotros. Y muchísimas gracias a todos por participar.